Buenas tardes, ingeniero. Esta vez hoy hablaremos sobre los tipos de ecuaciones térmicas de estado gaseosas. Primero comenzaremos con una ligera introducción de sobre qué se trata las ecuaciones de térmicas de estado dentro del marco de la termodinámica. Nosotros comprendemos como expresiones matemáticas, las cuales describimos como ciertas propiedades termodinámicas de un sistema. En estas es la presión, el volumen, temperatura, las condiciones que se relacionan entre sí. Estas ecuaciones lo que nos permite es la modelización y la predicción del comportamiento de sustancias en función a las condiciones de temperatura y presión a las que estén sujetas dentro del entorno, dentro del sistema termodinámico que es en cuestión. Un ejemplo que nosotros conocemos como la ecuación de estado ideal de los gases es presión PV sobre nRT, donde la P que representa la presión del gas, el V es el volumen del gas, N es la cantidad de moles, R es la constante de temperatura de los gases ideales y T es la temperatura en grados Kelvin, que siempre vamos a utilizar ese tipo de grados. Esta ecuación se describe como el comportamiento dentro de un gas ideal. Este es válida bajo ciertas condiciones, como cuando las presiones y las temperaturas, bueno, las presiones son bajas y las temperaturas son moderadas. Luego pasamos a la siguiente pregunta, que es las ecuaciones térmicas de estado, ¿cómo se ajustan a nuestro sistema termodinámico? Entonces, hemos investigado hoy el trabajo de presión-volumen, que es trabajo presión-volumen, como hemos mencionado. No se puede desarrollar mi sistema en base a la ecuación de estado gaseoso, como la ecuación de estado que más se ajusta es la de Page-Robinson o la ecuación de Sub-Bradley, que en siglas es SRQ, dependiendo de proceso termodinámico específico que nos estemos considerando para calcular el trabajo. Para calcular el trabajo es fundamental conocer el estado inicial y el estado final del sistema en el que nos encontramos trabajando, ya que el trabajo es una función de presión y volumen en estos estados. El trabajo de presión y volumen es el trabajo mecánico que se ha realizado por el sistema o el entorno sobre el sistema, y este se ve durante el proceso de presión, que de presión y volumen varía. Es un proceso, bueno, este proceso es considerado isotérmico, ya que su volumen varía y la temperatura se mantiene constante. La ecuación general del trabajo es presión-volumen, que se simplifica. Trabajo, presión, volumen uno sobre volumen 2 por presión sobre volumen y la derivada del volumen, donde el trabajo, presión-volumen es el trabajo, presión-volumen. Eh, mm, Presión volumen es la presión en función del volumen según la ecuación de estado utilizada. La primera volumen, el volumen inicial, y el volumen inicial, que el segundo volumen final son los volúmenes inicial y final de acuerdo al sistema. Para seguir con esta explicación, vemos que es selección de seleccionando la ecuación estable, que esta frase ha sido previamente, por ejemplo, dentro de la ecuación de Peck-Robinson o la ecuación de estado de, como hemos dicho antes, de Seneca. En cada uno que calculamos, necesitamos que la presión de P en función del volumen y B y la temperatura de T en los estados inicial y final. En esto también vamos a utilizar la integración de la ecuación, que sustituye la presión volumen en la ecuación del trabajo, y se realiza una integral definida desde el volumen inicial y hasta el volumen final, calculando el trabajo realizado durante todo este proceso. Esto implica que resolvamos la integral y poder utilizar técnicas de cálculo integral, pero eso a veces se utiliza en un software, pero generalmente nosotros sí podemos esperar. Vamos a determinar el signo de trabajo, que este dependerá si el sistema realiza un trabajo o positivo o si ya se de un trabajo negativo. Por ejemplo, en la expansión del sistema, el trabajo suele ser positivo, ya que el sistema realiza un trabajo sobre el motor.
Ahora vamos a ver las ecuaciones de estado que se ajustan al sistema termodinámico elegido. Las ecuaciones de estado que se ajustan son las de Pearl-Robinson y las de Sobrelli, que es las únicas que se ajustan al CO2 en la botella de Coca-Cola. El funcionamiento de esta ecuación de estado de Penrose-Robinson es una expresión matemática modificada que se considera entre las interacciones de moléculas y el volumen de partículas. Esta ecuación se aplica al describir el comportamiento de sustancias en condiciones no ideales, como en el sistema termodinámico del CO2 a altas presiones y bajas temperaturas. Es ampliamente utilizada en la industria química y de procesos para modelar el sistema de gases y líquidos. Que la ecuación en cuestión, expresión es igual a volumen menos variación de la constante de temperatura menos la temperatura volumen, entre paréntesis volumen, más variación de. En esta podemos ver las constantes que A y B son específicas para la consideración del gas. En cambio, en la otra ecuación de estado, que es la de SRK, su funcionamiento es una versión simplificada de la ecuación de estado RK o menos SRK y es adecuada para describir el comportamiento de los gases no polares en condiciones de alta presión y altas temperaturas. Esto tiene en cuenta el tamaño de las moléculas como las fuerzas intermoleculares, lo que resulta relevante para el sistema de desarrollo, ya que su ecuación es idéntica a la ecuación que ya hemos visto que es de Petrov. Ambas ecuaciones nos permiten calcular la presión en función del volumen, la temperatura y las constantes específicas para el CO2. Resolver estos problemas termodinámicos, para resolver es necesario que logremos unos valores numéricos constantes. Porque esta utilización implica la resolución de ecuaciones no lineales o el empleo de software como se habíamos mencionado antes. Finalmente, vamos a hablar sobre las diferencias de un gas ideal y la correlación entre la ecuación obtenida de un gas ideal. Las ecuaciones de estado gaseosas como la ecuación que ya hemos mencionado antes de Peck-Robinson y la ecuación de Cerca se distinguen del modelo ideal, que es una representación simplificada de los gases. Las principales diferencias radican en el hecho de que las ecuaciones de estado gaseosas consideran la interacción entre las moléculas y el tamaño de las moléculas, además de que en esto podemos ver la ley de desviación de Bohr-Haber a altas presiones. Sin embargo, a pesar de este tipo de diferencias que existen, hay una correlación entre el sistema termodinámico y los gases ideales que tienen condiciones cercanas a las de un gas ideal, porque son bajas presiones y altas temperaturas, pero las ecuaciones de estado se asemejan al comportamiento y al modelo del gas ideal. Esto significa que en situaciones donde las interacciones desaparecen en comparación al volumen total del gas, las ecuaciones de estado gaseosas se comportan de manera similar a la ley de gases ideales, pero a medida que cambian las condiciones hacia presiones más altas de temperatura y más altas, y las diferencias entre las ecuaciones de estado gaseosas y las del modelo del gas ideal se hacen más evidentes. Esto es necesario recurrir a las ecuaciones de estado para describir correctamente la composición y comportamiento de los gases. En resumen, las ecuaciones de estado son esenciales para modelar ecuaciones de gases no ideales en diversas condiciones termodinámicas, porque si tenemos una sola ley no podemos completar con seguridad. Así que si utilizamos la ley de los estados termodinámicos, entonces podemos tener una ecuación más compleja que nos puede ayudar